del 2014. Hoy no me equivoqué. Bueno, gracias a Dios que estamos aquí esta noche y vamos a tratar un tema que tiene un aspecto muy general y muy personal, como todos los temas que tienen que ver con el estado de nuestra, o sea, el estado nuestro espiritual. Se supone que la iglesia, o sea, la congregación, que esta mañana estuvimos hablando, o sea, desde que se abrió el culto, o la reunión, pues se estuvo hablando de lo que es una congregación, o nos congregamos. Estamos congregados esta noche, ¿no es cierto? Todo lo que estamos aquí. Y gracias a que nos ha traído el Espíritu de Dios, el que puso en nuestros corazones, el que nos inspira, dice que produce en nosotros el querer por el hacer, por su buena voluntad. Y claro, qué bueno que venimos porque hay hambre y esa hambre pues está dentro de nosotros. Vamos a comenzar por acá, por una historia que ustedes ya conocen. Cuando Jesús estuvo con la samaritana y estuvo platicando con ella y todas las cosas que le dijo, usted sabe, por ahí, por el capítulo 4 del libro de Juan. Entonces cuando terminó todo aquello y casi al final de ese capítulo, después del verso 23 en adelante, dijo que Jesús, que él tenía una comida que comer que nosotros, ustedes no saben lo que es. Y esa es la comida que nosotros tenemos que comer en nosotros también. Es, a pesar de que Jesús era 100% Dios y 100% hombre, era justo, hecho perfecto, pero al ocupar la posición nuestra, o sea, al estar en nuestro lugar, y tenía que ser igual a nosotros en todo. Y él no se aferró a la forma de Dios, quiere decir que siempre mantuvo como un hombre el estatus de exactamente una identificación perfecta. Y él tuvo que hacer lo que nosotros, a todo el pueblo de Dios, Dios ha invitado, a comer del árbol de la vida. La vida completa estaba dentro de él. Él le dijo a María y Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Ve? Pues se escucha por ahí, por favor. Sin la resurrección y la vida, soy yo. ¿Ok? ¿Y qué cosa es la resurrección y la vida en nosotros? En la resurrección y la vida en nosotros es el árbol de la vida. Es la vida del Cordero dentro de nosotros. Es la capacidad completamente de ser nosotros llevados a la plenitud. El lugar de nosotros, cada vez que nos reunimos de la iglesia, es el lugar de la plenitud, el lugar de su presencia. Y realmente pues nosotros estamos viviendo un misterio que se ha ido, ha habido evolución, o sea, ha habido un desarrollo a través de los tiempos y las sazones. Y ya por lo menos nosotros aquí, pues, no solamente ustedes, sino miles de personas, millones, no sé cuántos en todo el mundo, sabemos que el plan de Dios sigue adelante. El plan de Dios sigue adelante a pesar de los problemas de nacionales, de los problemas mundiales, del gobierno, bueno, a pesar de todos los problemas de todo el mundo, a pesar de todas las crisis y todas las cosas que usted puede escuchar, hoy en presente, ahora, en este momento, nosotros estamos exactamente en el curso del plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Llevarnos a participar completamente de Él en tal forma que nosotros podamos en experiencia ser uno con Dios, como lo era Jesús en aquel día. Y podamos entonces ver lo que ningún hijo de Dios ha podido alcanzar, por lo menos que sabemos nosotros por históricamente, y que no ha podido alcanzar, que es exactamente ser semejante a nuestro hermano mayor Jesucristo. ¿Ve? Nosotros somos el cuerpo de Jesucristo, y el cuerpo de Jesucristo se consta de dos tipos de personas, los judíos y los gentiles. De ambos pueblos, Él hizo un hombre,
y nosotros somos incluidos. Se recuerdan que en el capítulo 11 del libro de Romanos, el apóstol Pablo dice que nosotros somos injertados, pero que es un injerto que es diferente, porque dice que es la fe, es el tronco de nuestro fruto, o sea, de nuestro árbol, nuestra vida. Y esa fe, nosotros hemos sido injertados. Ustedes saben que cuando un árbol se le injerta, usted simplemente tiene que añadir de un árbol que ya da fruto, lo pones en ese tronco y entonces comienza a dar esas ramas frutos. Pero resulta que la rama que el Señor injertó en esa fe es una rama que es olivo silvestre, o sea que no da nada. Y como no da nada más, sin embargo dice que es contra naturaleza. Y es una de las cosas que nosotros debemos estar conscientes, o por lo menos si nosotros nos sentimos que el Señor tiene propósito con la vida de nosotros en cuanto a usarnos, a que Él quiere manifestarse a través de nuestra vida, a que no solamente en una forma personal de que yo quiero alcanzar la estatura de un varón perfecto, ser semejante a Jesús, nuestro hermano mayor, sino que también el Padre quiere manifestarse como se manifestó también en Jesús. Y esa es la manifestación de los hijos de Dios, que está al final de la tercera fiesta del tabernáculo, que está mostrada en el tabernáculo y en el templo de Dios a través de la ley judía. Y esa fiesta es la fiesta de tabernáculo. ¿Estoy bien? La fiesta de tabernáculo consta, ustedes saben, de 3 partes. La primera son un toque de trompetas llamando a la expiación, a sacar toda la levadura que existe en lo que es la casa. Después entonces viene la parte donde está la expiación, que es el día de esa limpieza total y completa, y después entonces está la manifestación, que es donde están las enramadas. ¿Se recuerdan cuando Jesús estuvo en el monte de la transfiguración? Que dijeron los discípulos, vamos a hacer 3 enramadas, porque ellos vieron, eso es la culminación, es el final. Y exactamente, en un sentido espiritual, aquello estaba mostrando el final de lo que es aquel peregrinaje de Jesús en la tierra, o sea, el final de esa gloria, o sea, mostrando esa gloria. Y Jesús mostró esa gloria en el monte de la transfiguración. Él mostró que su rostro estaba completamente iluminado y sus vestiduras también, y entonces aparecieron Moisés y Elías hablando de la partida del Señor. Y este monte, sabemos cuál es, el monte alto, el monte santo. Ahora nosotros pues podemos ir a cualquier lugar de Palestina y el más santo monte que hubiera allí, todo, el mismo Jerusalén y todo, podemos ir allí al monte del templo, podemos ir al monte Tabor, podemos ir al monte Sinaí, y ninguno de esos montes es más grande que el monte que el Señor nos ha añadido, al cual nos hemos acercado, que es el monte de Sión. Entonces, un poquito más adelante vamos a ver qué cosa es el monte de Sión, ¿ves? Porque nosotros sí pertenecemos a ese monte. Y toda persona que tenga este deseo en su corazón, que Dios haya puesto, que Dios está haciendo un llamado y que realmente pueda participar del programa de Dios, pues esa persona pues va a encontrarse en experiencia en ese monte. Ahora vamos a ver, en la historia de la iglesia, nosotros tenemos el haber participado 2000 años llevamos en el asunto de la iglesia, o sea, el cuerpo de Jesucristo sobre la tierra. Y ustedes saben, y todos nosotros que estamos aquí, los hermanos que nos están escuchando fuera y todo, sabemos que son 2 días delante de Dios. Según el San Pedro, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces hay un plan de redención, el cual Jesucristo señaló en sus propias palabras. Él dijo, hoy y mañana son 2 días. Al tercer día, hoy y mañana hago sanidades y milagros, pero al tercer día perfecciono mi obra. Entonces esto concuerda también con los días finales, los postreros días postreros. Postreros días de la semana son jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado. Y el postrer día, los postreros días de nuestra historia cristiana religiosa,
es 2 días más 1. Y nosotros hemos entrado ya del nacimiento de Jesús, que marca una pauta que marca antes del pacto, antes de Cristo y después de Cristo, pues nosotros nos encontramos 2 días, o sea, comenzando el tercer día. Entonces estamos nosotros en el día de restauración de todas las cosas. Bien, hasta ahí podemos todos entender. Bien, en la historia, yo me recuerdo que una vez estuve hablando con un señor, un hombre, no me recuerdo si era un pastor, y me dijo, la iglesia nuestra es la más perfecta, porque no ha tenido cambio en cientos de años, 300, 400 años. Y realmente es una cosa absurda. La iglesia es un producto sin terminar. O sea, no es lo mismo la iglesia de Lutero que la iglesia católica, porque en la iglesia de Lutero habían rituales diferentes, y no es lo mismo la iglesia de la época carismática o pentecostal que en la época o la iglesia que se desarrolló en Europa y vino aquí a América, que son la iglesia que es protestante. Es completamente diferente. Aún dentro de la misma iglesia protestante, no es lo mismo la iglesia de 1700 que de 1940, de 1950, 60, 80, que la del año 2000. ¿Por qué? Porque el trabajo de Dios ha sido también en lo que es la iglesia tradicional y también lo que salió después de Lutero, que es la iglesia protestante, y también el periodo pentecostal. Todos los que estamos aquí tenemos una idea de qué es Pentecostés, ¿no es cierto? ¿Qué es Pentecostés? ¿Qué es? Una fiesta, ¿no? Okay. Pero cuando los primeros pentecostales, o cuando los primeros, después del movimiento de la calle Azusa, que comenzaron ellos a hablar en lenguas y profetizar y todo, pues ellos no tenían nada más que mostrar lo que eran ellos. Supieran o no supieran de dónde venían las fiestas, supieran que había fiesta de Pentecostés o que no había fiesta de Pentecostés, estaba escrito que 120 fueron el día que comenzó la iglesia, el día que comenzó Jesucristo en espíritu. El libro de los Hechos es el evangelio de Cristo en el espíritu, o sea, Jesús en el espíritu. Es el tiempo del evangelio no de un hombre en la tierra, como son los 4 evangelios, sino el 5.º evangelio es el libro de los Hechos, que es Cristo en espíritu, o sea, Jesucristo en espíritu en nosotros, que es el Cristo de Dios. Ajá. Entonces, el Cristo de Dios en Jesús era Jesús el Cristo. Cristo, o sea, Jesús en los días de su carne era Jesús Cristo. ¿Okay? Me preguntó una hermana, no sé si fue esta semana, no sé, cuál es la diferencia entre Cristo y Jesús. Es la misma diferencia que nosotros tenemos. No es lo mismo que yo sea un protestante, que sea un católico y que sea cristiano. Cristiano significa que soy de Cristo, Cristo es ungido. Entonces, Cristo en mí, ¿ve? Depende de cómo lo está observando lo que es la doctrina de cada iglesia. Entonces, la doctrina de cada iglesia, por ejemplo, en la iglesia católica se toma a Cristo desde afuera, en el misterio de transubstanciación y consubstanciación de la hostia. El pan es un verdadero pan, un pedacito de pan, y entonces por la oración y todo, en el misterio de Cristo, pues lo toma. En la iglesia evangélica a Cristo se recibe. Y en todas las iglesias, tanto evangélicas como católicas, protestantes, todo lo que es el cristianismo, la salvación solamente es del Espíritu. O sea que tú tienes un tiempo de vida, y ese tiempo de vida como cristiano se supone que tú hayas recibido a Jesucristo y que hayas nacido de nuevo del Espíritu, la semilla empieza a producir ese hombre, y entonces inmediatamente pues te alcanzan los años, los más fuertes, los 70, los 80, los 90, los 100, y entonces ya vas con el Señor, y eso es todo lo que hizo Jesús, morir por la salvación de toda la humanidad, pero solamente de aquellos que le reciben, para que entonces sus espíritus no vayan a ser quemados en el infierno. Pero eso es un evangelio muy corto, no una salvación a medias. ¿Por qué? Porque el cuerpo entonces no se salva para nada.
Y entonces eso comienza entonces a cambiar cuando comienza el Espíritu de Dios a mostrar la revelación de Jesucristo, donde la salvación de Él es completa, espíritu, alma y cuerpo. Y muchos versos en el Nuevo Testamento, sobre todo en los escritos de Pablo, donde hablan que proseguimos al blanco, al premio de su premio llamamiento, y todavía no lo he alcanzado, pero yo prosigo al blanco. El mismo Pablo dice en Corintios 15, creo que por ahí por el 46, dice que el postrer enemigo será vencido es la muerte, y dice no todos dormiremos, sino que todos seremos transformados. O sea que todo cristiano entra en una transformación. La iglesia se ha transformado, el cristiano, el Hijo de Dios se ha transformado, pero llega un momento que en lo que es el plan de redención, llega un momento que llegamos a la estatura de ese varón perfecto. Si no, si arranquemos la página de Efesios, donde dice hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, no está hablando de personas espíritus, personas que ya dejaron su cuerpo, está hablando de personas que están aquí en el mundo físico, en la tercera dimensión, donde su espíritu, su alma transformada y su espíritu, su cuerpo, entonces se presentan o están llevados a manifestar a Dios. Al Padre quiere manifestar a través del Hijo, y nosotros como hijos, bueno, y eso están invitados todos los hijos de Dios, no solamente los que tienen la revelación, son todos invitados. Y todos estamos en el tiempo de transformación. Y en el tiempo de transformación, pues estamos en el tercer día, cuando es el día de restauración de todas las cosas. Y por eso esta noche vamos a tratar el tema de lo que es el templo de Dios, nosotros, y lo que es el tabernáculo de Dios. Entonces todos hemos traído nuestro tabernáculo. Este es el tabernáculo, este es el verdadero templo que levantó el Señor, es su cuerpo. Somos carne de su carne y hueso de sus huesos, y estamos viviendo un tiempo muy, muy tremendo, donde es importante que nosotros estemos al día y que podamos entonces alimentarnos de aquella comida que dijo Jesús: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. La única forma que nosotros, siendo llevados atrás al paraíso, podemos vencer la parte que nos corresponde, es que nosotros no le hagamos caso a la serpiente. Si no le hacemos caso, se muere de hambre, porque la serpiente es la naturaleza, es lo natural en nosotros. Y claro, nosotros no hemos renunciado a lo natural, porque el Señor Jesucristo tuvo hambre, tuvo sed, como ustedes vieron en el capítulo 4 del libro de Juan, lloró, participó igual que nosotros en todo lo que es su naturaleza, su alma, y de su cuerpo, todo igual, se cansaba, de todo. Y ustedes lo pueden ver, que realmente inclusive fue librado de las manos de Herodes, porque podía haberlo matado. Fue también en la cruz, estaba todo destrozado, todo ensangrentado, usted sabe, todo destrozado, todo desfigurado, y en la misma cruz la diferencia es que él mismo entregó su espíritu. Y ese es el misterio grande de que él venció la muerte, y porque no se quedó en el Seol, sino que regresó. Aparentemente la muerte simplemente fue un instrumento, y subiendo de lo profundo le mató, o sea, se murió, entregó su espíritu, o sea, la muerte estaba funcionando ahí, pero él, con la muerte de él, mató a la muerte. Por eso es que él es la resurrección y la vida. Por eso le dijo a María, y eso antes que ocurriera, María y Marta: yo soy la resurrección y la vida. ¿Ve? Y Él es la resurrección y la vida. Y precisamente todo esto que ganó el Señor Jesucristo de justicia, lo ganó para todos sus hijos, y para implantar su justicia en su reino aquí en la tierra. Y es lo que necesita el mundo. Pero ¿qué pasa? Que Jesucristo no se puede aparecer en un día así, y todo el plan que está escrito ahí, todo el plan de los profetas y todo lo que nosotros sabemos, pues no va a cumplirse, o no va a dejar de cumplirse. Al contrario, Jesús tiene un plan, el plan del Padre con el Hijo, y ese plan está revelado en la fiesta judía. Pentecostés es
la fiesta es una sola fiesta. Y nosotros hemos visto que el Señor Jesucristo, ya en el tiempo de Pentecostés, comenzó en ese tiempo a reactivar todo lo que son sus verdades en cuanto a derramamiento del Espíritu, bautismo del Espíritu Santo, dones, ministerios, que eso todo se había quedado, tú sabes. Por mucho tiempo la iglesia se estuvo fuera de la iglesia católica, la iglesia protestante era simplemente la iglesia de el pastor y los misioneros, o misioneras, y simplemente una iglesia sencilla, donde se estudiaba, se hacía el esfuerzo por ser santos y no había ningún poder que nos pudiera llevar a ser santos, solamente la gracia de Dios y el tiempo que iba pasando. Y pasaron todos aquellos tiempos hasta que llegó entonces el día donde de nuevo como que comenzó la iglesia. Si la iglesia comenzó en Pentecostés, ¿no es cierto que la iglesia comenzó en Pentecostés, los 120? Pues entonces en 1906, pues fue como un nuevo comienzo. Si usted hace una línea paralela entre el comienzo de la iglesia, debía haber sido con una línea ascendente. Por ahí hay una gráfica y los comparto con ustedes ahí cuando pueda sacar la copia. Entonces hay una gráfica, vemos una línea ascendiente al cumplimiento. ¿Cuál es el cumplimiento de la iglesia? ¿Cuál? ¿Qué pretende Dios con la iglesia? Primeramente, transformarnos, ¿no? Primeramente somos un cuerpo. La iglesia somos nosotros, cada uno en particular, y somos como congregación un cuerpo. Pues entonces tenemos entonces un programa a desarrollar. Y ese programa a desarrollar, pues, es muy fácil. Nosotros sintonizar la radio, la televisión, sobre todo en la televisión, y ver un tipo de iglesia que no existía hace 40 años. ¿Cuál es la iglesia? La iglesia carismática. La iglesia carismática católica, la iglesia carismática luterana, carismática bautista, carismática de todas las carismáticas son todos, o sin denominación. Pero ustedes ven que hablan en lengua, profetizan o tienen los dones, tienen los 5 ministerios, tienen todas las cosas. Y entonces es una iglesia que está media completamente. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes todos que están aquí y mis hermanos que están oyendo en otro lado. Cuando nosotros aceptamos el plan de Dios y el reto que tiene Dios, nosotros no estamos yendo en contra de nuestra denominación, nuestra iglesia, al contrario. Eso mejoraría. Mire, la iglesia luterana, asombrado, yo conocí al pastor de la iglesia luterana, ¿sí? De acá donde le vendieron a la hermana Norca, el edificio que le vendieron. Es un hermano lleno del Espíritu, hermano lleno del Espíritu, bautizado en el Espíritu Santo. Y esa persona era como uno cualquiera de nosotros, era mejor que nosotros, porque fue una persona que aceptó el trato que tuvo Dios y aceptó y trabajó y funcionó en el plan que Dios tenía para su vida, en tal forma que tuvo gracia de los hombres. Y la iglesia luterana, podemos decir en general, es una iglesia que unos no aceptan lo que es Pentecostés, lo que es lo que vino a la iglesia a cambiarla, que fue el movimiento carismático de los años 1967 que comenzó en la iglesia católica, donde la gente comenzaban a bautizarse eran bautizados en el Espíritu, unos oraban por otros, y hubo como un avivamiento en cuanto a la música. Yo recuerdo que uno de los sacerdotes, un sacerdote que me hice amigo de él en México, cuando yo llegué a México, el padre Lara, yo ni sabía nada. Yo veo que en la iglesia católica unas baterías ahí de eso de música y piano. Y yo le pregunté, y me dijo, yo rara vez hago preguntas, solamente miro y trato de aprender mirando. Y entonces me dijo, no, nosotros preparamos nuestra propia música, tenemos nuestros himnos. Y yo digo, ¿qué iglesia católica más rara? Debe ser así aquí en México.
Lejos estaba yo de saber que sí, era un sacerdote y tenía una parroquia muy bonita ahí, muy de la gente, ¿no? Muy bonita, sí, en el barrio, un barrio de gente, tú sabes, media y realmente pues, y muy atento, muy amable y me trató como un miembro más de su iglesia. Y todo aquello después cuando ya llegué aquí a Estados Unidos y entonces aprendí que había un movimiento carismático, supe, pues realmente me di cuenta, digo, caray, eh, eso es, el Padre Lara, un hombre lleno del Espíritu, bautizado en el Espíritu. Y podemos ver nosotros entonces, inclusive, podemos ver que realmente eh, muchos de los que estamos aquí conocemos lo que yo estoy diciendo, que conocemos lo que es hablar en lenguas, lo que es ser lleno del Espíritu, lo que es milagros, señales, ministerios, de todo un poco, ¿verdad? Eso no es difícil. Ahora, ninguna iglesia que diga, sin denominación, que diga iglesia como la que está cerca de la casa de Pablo, y se llama RCC, ¿no? BRCC. No es un anuncio, no estoy anunciando la iglesia, pero entonces dice BRCC, si hubiera sido antes del movimiento carismático, pues decididamente hubiera tenido que ser presbiteriana, metodista, pentecostal. Pero ahora dice BRCC. Entonces, ¿qué me está diciendo? Mucha gente no le dice nada, pero nosotros que estamos aquí, que nos interesan los negocios del Señor, sabemos que BRCC, detrás de eso hay una organización que es sin denominación. Y la organización sin denominación, inclusive en este momento, tiene muchos tipos de iglesias. Hay mega iglesias, hay mini iglesias, hay iglesias de acá, iglesias de allá. ¿Ve? Y es como diríamos nosotros allá por el Caribe, un arroz con mango. Y la gente no sabe nada. La gente tiene necesidad han sido enseñados que el domingo, como decía tu abuela Tere, a la iglesia no se espera. A la iglesia y al molino no se espera por vecino. O sea, eso es una responsabilidad tuya. La gente busca. Y unos van aquí, unos van allá. Y bueno, yo en Cuba tuve la gran dicha de estudiarme cuáles son las iglesias protestantes, porque ya no era católico. Y no era católico, andaba con un Nuevo Testamento en mi bolsillo y no era de ninguna iglesia. ¿Ve? Eso es cuando conocí a Tere allá en Cuba. Pero, ¿ve? Y entonces yo dije, bueno, ¿cuál voy? Déjame ver. Voy a empezar por la iglesia del que me dio el Nuevo Testamento, que me lo hizo llegar. Yo no puedo, ¿no? Porque ya de entrada había sus prejuicios ahí, porque estaba cerca ahí en mi casa una casa donde daban culto y había muchas cosas ahí que ocurrían, tú sabes. Entonces yo digo, no, ¿qué pasa? Yo no estoy acostumbrado a ese escándalo. El caso que digo, déjame estudiar cómo es la cosa. Y entonces me fui a estudiar y digo, wow, espérate, gente muy interesante de la iglesia bautista, porque creen esto y esto y esto. Tiene buena pinta. Déjame ver si alguien me invita a la iglesia bautista. Y yo decidí en mi corazón ir, pero ¿cuánta gente no están buscando por inspiración o por no saben por qué, o porque le enseñaron que hay que ir a la iglesia o que hay que cumplir con Dios? Y lo mismo pueden entrar en una iglesia carismática que en una iglesia de este tipo, una iglesia del otro. Pero vamos a traducirlo ahora nosotros. Tú y yo en esta noche estamos en el tiempo de pasar del lugar santo al lugar santísimo. Estamos atrasados. Estamos atrasados porque desde antes de llegar al año 2000 estábamos enseñando acerca de la iglesia del tercer milenio, la iglesia del tercer milenio, iglesia del tercer milenio. ¿Cómo será la iglesia del tercer milenio? Y mucha información, y tenemos bastantes seminarios, bastantes cosas que hablan de eso, pero ¿cómo llevarlo a la práctica? ¿Cómo nosotros poder entender que
la iglesia de Pentecostés no es solamente que hayan pastores y ministros y profetas y todo lo que usted puede encontrar de los 5 ministerios, sino ¿qué más hay? Bueno, una de las cosas que más nos enseña a nosotros es poder ver lo práctico. Ustedes saben, como dicen los chinos, un dibujo vale más que miles de palabras. Y nosotros tenemos bastante en nosotros que tenemos bastante historia, tenemos bastantes dibujos que nosotros podemos ver. Yo no tengo tiempo esta noche, pero yo te voy a mostrar el día que Marcos Witt nos dio un seminario. Estábamos en Trinity Lombrano, que alquilábamos un templo allí, y el hermano vino y nos dio 3 días, un seminario de 3 días acerca de la alabanza. El último día, yo estaba mirando esta semana, ayer o antier, estuve mirando acá, encontré el cassette, y entonces cuando él se despidió y lo íbamos a despedir, entonces lo rodeamos allí, y ¿saben qué? Que la iglesia le dio más de una palabra, 2, 3, 4, 5 palabras proféticas. Nos reunimos todos allí y fue una cosa muy espontánea, y él recibió de la congregación. Fueron palabras que le alentaron, palabras que le confirmaban las cosas. En fin, podemos usar, no tenemos tiempo, si pudiéramos proyectar eso, usted puede ver cómo nosotros funcionamos. 1984, posiblemente haya sido 83, por ahí. Y más sin embargo, qué rápidamente, hermanos nuevos completamente, llenos del Espíritu, aprendieron aprendieron a soltarse, a no tener temor y dar palabras y bendecir. Pero ¿sabes qué? Podemos verlo, es decir, queremos, y Dios tiene la iglesia del tercer milenio, una iglesia superior a esa. Y si pudiéramos entonces esta noche traer ese video y ver todo eso, y pudiéramos ver también un video de cualquiera de nosotros aquí o de cualquier otra iglesia, vamos a poner nosotros, porque tenemos más, mejor es que criticar a uno mismo que no criticar a otra gente, no vaya a confundirse esto, ¿no? Vamos a criticar nosotros mismos. Crítica no significa un juicio, sino vamos a criticar con el Espíritu Santo. Significa, vamos a ver cómo el Espíritu nos enseña. ¿Qué nos enseñaría ahora el Espíritu de Dios viendo una reunión de aquí, de alabanza, de oración y una serie de cosas, y viendo profecía? Nos va a enseñar el Espíritu de Dios, nos enseña. ¿Qué nos enseña? Nos enseña el punto de crecimiento que nosotros tenemos. Si nosotros no superamos, si no entramos a participar de su presencia, a participar de algo más excelente que no sea Pentecostés, pues nosotros entonces simplemente no tenemos más nada que hacer que funcionar en los dones del Espíritu Santo y funcionar en los ministerios. En otras palabras, ¿cómo yo puedo saber que la iglesia esta noche, o la iglesia cuando se reúne en un solo lugar, como dice el apóstol Pablo, y cada uno tiene doctrina, que tiene esto, tiene lo otro? ¿Cómo yo puedo saber si verdaderamente somos una iglesia carismática o de Pentecostés, o si realmente estamos entrando detrás del velo a participar de algo más excelente? ¿Cómo? ¿Alguna idea? Tenemos Pentecostés, nos va a ayudar un poquito. Y Pentecostés tiene un velo. Y el velo ese pertenece a Pentecostés. Quiere decir que toda reunión en la cual nosotros no podamos ver por el Espíritu de Dios algo más excelente que lo que nosotros miramos aquí físicamente, participar de algo más excelente de lo que nosotros participamos, de aire acondicionado o de calefacción o de frío, de palabras proféticas, de
de todo, si nosotros no tenemos esa capacidad superior a lo que es lo natural aquí, pues nosotros entonces no estamos más adentro de Pentecostés, sino estamos funcionando diferente. Ahora, tenemos un problema, que en la reunión de la iglesia vienen niños, vienen jóvenes, vienen adultos, físicamente y espiritualmente. Vienen niños, vienen jóvenes, vienen adultos y indoctos, sí, ancianos, naturales. Pero espiritualmente, un anciano, un padre o un anciano es diferente espiritualmente. Un niño espiritual es una persona, pues, que apenas comienza en las cosas, en la nueva dimensión que Dios le abrió. Entonces, si tenemos esa diversidad y todavía dice, entra un incrédulo o un indocto, entra una persona que no está iniciado, que no se ha bautizado, que no cree en Cristo, que simplemente le invitaron para, vaya, como usted, a veces invitan a cualquier persona aquí, ve, hace poco vino un hermano y estaba ahí, todo, y estaba ahí, no, ni cantaba ni nada, pero bueno, después me enteré que era cantante. Entonces bueno, ya sabes. Todavía en algunas iglesias tú vas y te pasan el himnario, y por lo menos por el himnario, pues, o mueves la boca o cantas, pero sí, y te ayudan a seguir a algún hermano, pues te dan un himnario. Sobre todo si vas ahí en la iglesia bautista, te hacen así. Y todo el mundo canta. Con himnario todo el mundo canta. Unos bien, otros mal, pero todo el mundo canta. Lo que te estoy diciendo con esto es que necesitamos una ayuda. Y esa ayuda ya el Señor la puso desde antes que nosotros naciéramos. Desde el tiempo del libro de los Hechos, desde el tiempo de los apóstoles, desde el tiempo de Juan en la isla de Patmos y desde el tiempo de los profetas. Y eso aparece en el capítulo 15 del libro de los Hechos, donde se reúne toda la criminata de toda la iglesia y los apóstoles, los discípulos y todo el mundo. Y entonces se levanta, viene el informe todo general, y viene Pedro y Bernabé y hacen toda la historia de cómo los gentiles estaban recibiendo el evangelio, y etcétera, etcétera. Y de buena primera entonces, creo que Jacobo, se viene entonces con una palabra, y entonces comienza a decir y trae una profecía. Dice, Dios va a levantar, Él mismo va a levantar el tabernáculo de David que está caído. Y eso entonces comenzó el anuncio de que ese es el plan que tiene el Señor para toda la iglesia. Si nosotros entendemos y hemos mezclado las cosas, bueno, pues ha sido por hacerlo poco a poco o en la medida que el Espíritu nos da la libertad de hacerlo. Pero en este día tenemos una gran necesidad, y la necesidad que tenemos es definir lo que es nuestra religión, reunión en su presencia. Y la reunión en su presencia. Jesucristo deja de ser un símbolo, deja de ser una palabra profética, deja de ser una historia, deja de ser un tipo, para entonces ser una realidad que se mueve en medio de nosotros y que todos podemos participar, de los más pequeños a los más grandes. ¿Y qué va a pasar? ¿O qué pasa en un ambiente así? Lo que pasa en un ambiente así es que es impredecible. Porque no es lo mismo que yo hable en el nombre de Jesús, o que yo profetice, así dice el Señor, a que no sé, tengamos la conciencia y el impacto de una realidad palpable, como decía San Pedro, que tenía un peso de gloria que se podía palpar. Eso es lo que decía San Pedro. Entonces, con esto te estoy diciendo que no es que lo otro no, lo otro está limitado. Esto no está limitado, porque lo que se consigue en el lugar santísimo es algo que nosotros
nos revoluciona completamente y nos transforma. De lo contrario, lo que nosotros escuchamos a través de cualquier reflexión o cualquier cosa que nosotros, yo mismo esta noche estoy dando una reflexión a ustedes, estamos hablando de los propósitos de Dios y de la iglesia, nos interesa todo eso, pero esto no se puede quedar solamente en un mensaje o en una dirección. Tenemos que dar el paso, decir, bueno, yo quiero participar de esta realidad. ¿Y cómo participo? Bueno, ahí es donde está la cosa. ¿Qué dicen los profetas? ¿Qué dijeron en el libro de los Hechos? ¿Qué está escrito de esto? Bueno, pues yo creo que hemos tenido un poquito de adelanto. Sí, hemos tenido un poquito de adelanto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo que es sacrificio de alabanza. Sabemos lo que es ofrecer a Dios un sacrificio espiritual. ¿Alguien sabe lo que es un sacrificio espiritual? ¿Cómo dice la Escritura? Frutos de labios que confiesan tu nombre. Ah, bien. Entonces, fíjese que frutos de labios que confiesan tu nombre no es una profecía. ¿Cuál es la diferencia? La profecía es el Señor hablando a través de ti o tú hablando por lo que dijo el Señor. Pero frutos de labios es algo que simplemente tú lo das porque lo ofreces en adoración. Lo pones en el altar, lo presentas y se lo presentas a un Dios vivo que se mueve en medio nuestro, que es palpable, que es su ambiente, su medio ambiente, ¿sí? Su realidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos? Bueno, muy fácilmente. Si nosotros sabemos qué cosa es el tabernáculo de David, entonces podemos saber lo demás. ¿Quieren saber lo que es el tabernáculo de David? Bueno, el tabernáculo de David simplemente es un cambio completo. Vamos entonces a ver cómo es históricamente para darnos cuenta primero. Y vamos a ver acá. Okay. Ahí tenemos dos montes allá arriba. Dos montes. Aquí tenemos a Gabaón. Ustedes se recuerdan que toda la historia está en el arca del pacto. En el arca del pacto, pues, se metieron en muchos problemas. Llevaron el arca a la pelea, se lo llevaron los filisteos y después lo trajeron de atrás y después fue a casa de un hombre. Allí uno de los que llevaba el arca, pues lo tocó el arca que se iba a caer y se mató, se murió. El caso es que todo esto estaba en la enseñanza de David y todo como fue David según el corazón de Dios. Fue un hombre que aprendió del Espíritu de Dios y Dios entonces marcó él exactamente un tiempo profético y en ese tiempo profético nos dio a nosotros las pautas para que nosotros podamos vivir lo que estamos viviendo ahora este tiempo. Y hemos vivido un poquito, a pesar de que no habíamos pasado hasta el tercer milenio, vivimos algo de esto, pero ahora tenemos que vivirlo a plenitud, que es la cosa, ¿no? Entonces Gabaón, ahí estaba sin el arca del pacto, todo lo que es todo lo que es el tabernáculo de Moisés. Entonces estaba el tabernáculo de Moisés en Gabaón y vamos entonces a ayudarnos un poquito con los versos estos, Hebreos 8:5. Los cuales sirven a lo que es figura. Sí. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces el tabernáculo de Moisés era todo símbolo. Fíjense bien. Entonces era símbolo el altar de la víctima, el altar de bronce, el lavacro y todo lo que estaba dentro del lugar santo y todo era símbolo. Por eso es que no podían entrar al lugar santísimo donde estaba la presencia, o sea, el arca del pacto, y donde entraba solamente un sacerdote una vez por año con sangre, porque todo era santificado con sangre y todo era símbolo. Pero el tabernáculo de David era diferente. Por supuesto que el arca no lo tenían expuesta
a la vista de... Yo soy de los que creo que no estaba a la vista del pueblo, simplemente estaba cubierta con su tienda. Pero ¿qué pasaba en ese tabernáculo? Vamos a ver lo que dice primero en Hebreos 9, 23, 24, ¿ves? Para poder pasar al monte de Sión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ok, entonces Jesucristo igualmente ahora tampoco va a entrar al monte, al templo que se supone harán en el monte donde estaba el templo de Salomón, ¿ve? Tampoco va a entrar allí ni se va a sentar, como dice la religión, como creen también los judíos. ¿Por qué? Porque el monte de Sión, que está hablando ahí, donde David llevó el arca del pacto, era simplemente bajo el antiguo pacto y era sombra también. La única cosa que diferencia entre el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David es que en el tabernáculo de David estaba hablando proféticamente más allá del velo del templo de Moisés. Estaba hablando de cosas más excelentes. ¿Ve? Habían cantantes, habían músicos. Ustedes saben que habían 277 cantores. ¿Ve? 277 eran los que estaban con la parte de la música. ¿Ve? Los músicos y los sacerdotes entraron en una nueva orden, un nuevo orden. ¿Y cuál es ese nuevo orden? Adoración. Dios busca un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Y dice el Señor, es necesario que le adoren. Los que estamos aquí, ¿qué nosotros sabemos que es adoración? ¿Qué es adoración a Dios? Es la máxima expresión de amor. ¿Qué más? ¿Qué más entendemos por adoración? ¿Qué más? ¿Cómo? Darse totalmente. O sea, si nosotros tenemos acceso al lugar de su presencia, en nuestro espíritu, nosotros vamos a encontrarnos como dijimos en clases pasadas, con un lugar plenamente oscuro. En el tiempo de Moisés no podía entrar nadie, nada más que el sumo sacerdote, para que era figura del sumo sacerdote que entró. Y dice, entró Cristo no en el templo natural, sino en el tabernáculo celestial, en la parte que no se palpa, en lo que es la dimensión del espíritu. Ahí entró a ofrecer, ahí entró a presentarse como ofrenda y presentar como sumo sacerdote a llevarnos a todo delante del Padre. Ajá. Entonces, nosotros tenemos aquí la adoración, que es lo básico. Y tenemos entonces en este tabernáculo de David, tenemos nosotros la restauración del orden de la adoración. Y eso es muy importante. Una de las cosas, no voy a alabar a nadie que esté en el ministerio de la alabanza aquí, ni de la adoración, pero sí te digo una cosa. Si algo nosotros hemos entendido por la gracia de Dios, no de ahora, desde que estábamos en Trinity Lombrado, desde antes, es que realmente el cántico de Jehová y el cántico en el Espíritu es la misma cosa. Los cánticos espirituales no son nada más que expresión de todo nuestro ser. Cuando nosotros no podemos expresar nada de nosotros mismos, sino que todo es Él. Y la única forma que yo puedo expresar que todo es Él es darme completamente a Él. Y descubrir que realmente la unión de Dios y mi persona es un cántico, ese cántico es un cántico de Jehová. Es el cántico secreto del nombre de Yahweh, el cántico en el Espíritu. Y esa es una de las cosas que realmente por la gracia de Dios nosotros hemos aprendido, hemos hecho y hemos enseñado. Porque no es que nos hayamos adelantado, pero sí porque es algo que al saborearlo, al practicarlo, es algo que realmente transforma nuestro ser. Y realmente es algo maravilloso, porque
Yo lo puedo hacer solo, pero cuando nos encontramos tú y yo y otros haciendo esto y dándonos totalmente a Dios, si pudiéramos abrir nuestros ojos espirituales, viéramos un espectáculo tan hermoso que no pudiera imaginar. Es que es imposible de imaginarse, porque realmente veríamos la presencia del Espíritu de Dios, la presencia del Señor en todo lugar. Por tanto, ¿qué quedamos con los niños, los jóvenes, los adultos, las estaturas espirituales y la gente que viene? Todos se benefician con eso. Y eso es lo que hizo David. David quería que lo que él sentía del Espíritu, él sentía el Espíritu de Dios en su corazón, su vida y era la vida del Señor. Era un hombre según el corazón de Dios. Y esto lo puso por práctica. Y llevaba a la gente allí a la plaza y comenzaba entonces los cantores, y comenzaban los instrumentos de música y comenzaban el pueblo a sentir el impacto de la realidad que ellos vivían en aquel grupo de menos de 500 personas que estaban allí, que eran los que llevaban el ministerio aquel, y los ministros, los sacerdotes, entraron en ese nuevo orden. Ese no es el orden del tabernáculo de Gabaón, de Moisés. Aquí entraron ellos a ministrar. ¿Y qué pasaba? Que entonces todo lo que es la presencia del Señor podían ellos participar. Niños y grandes y chicos, y todos participaban de un solo espíritu. Eso lo trajo David en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, y en un tiempo donde realmente es una cosa maravillosa. ¿Qué pasó? Que cuando ya se hizo el templo, pues todo tuvo que recogerse otra vez al orden antiguo, y aunque existía música en el templo y todo lo demás, no era lo mismo. Por tanto, cuando vamos al capítulo 15 del libro de los Hechos y leemos lo que pasó en aquella reunión de todos los discípulos, de todos los apóstoles que estaban allí, y la palabra que se trajo allí, yo voy a levantar el tabernáculo de David que está caído. Entonces, ¿quién lo ha hecho en estos últimos tiempos? Después del movimiento carismático, y toda la iglesia del Señor Jesucristo, todas las denominaciones comenzaron a hablar en lenguas, a llenarse del Espíritu. Todos fueron preparados para que pudieran poner la vista y pudieran ser guiados detrás del velo a algo más excelente. ¿Podemos entender? ¿Ok? Entonces vamos a buscar algunos versículos vamos a Amós 9, 11 y 12. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Ok, aquí hay varias cosas. La primera cosa es como el tiempo pasado. ¿Qué tiempo está hablando? Está hablando, Amós está dando una palabra profética. Está hablando de lo que hizo David. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esa misma palabra está dada en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Okay, vamos a buscar del capítulo 15 del libro de los Hechos. Verso 15. Verso 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ok. Si nosotros nos vamos, les voy a dar solamente la nota para que ustedes lo busquen en su casa. Se pueden leer 2 de Crónicos 29 y 30, ¿ve? Donde entonces pueden ver una restauración del culto a Dios, y entonces toma todo lo que David escribió, todo lo que el profeta, creo que fue el profeta, no recuerdo el nombre. Okay. Entonces fueron asentados, y entonces ellos llevaron, fue una restauración que hizo uno de los reyes, Natán. Y entonces todo conforme se escribió, conforme se aceptó como algo, como un estatuto, como un mandamiento. ¿Ve? Fue algo que fue dado por un decreto. Así lo dice aquí.
Sí, ahí se lo dice. Y entonces puso pues también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas conforme al mandamiento de David. Ajá, conforme al mandamiento de David. Y entonces ustedes ven muy, muy interesante. Y como dice ahí, después si lo podemos hacer la semana próxima, si podemos verlo la semana próxima, vamos a ver cómo comenzamos, cómo comienza y vamos a hacerlo por práctica. Y si usted quiere, invitamos a otras personas, no importa si son bautizados en el Espíritu, si no son bautizados en el Espíritu, no importa, ¿ve? Les decimos que venga y entonces nos va a ayudar el piano, nos va a ayudar los instrumentos, ¿ve? Y nosotros vamos a darle a los instrumentos el cántico y los instrumentos se van a unir a nosotros. Fíjense que es la forma que dice ahí. Dice, y los cantores cantaban, ¿ve? Y entonces los músicos se unieron a la melodía que traía el espíritu del hombre, ¿ve? Los que estaban ahí, y entonces comenzaron entonces los músicos a seguir lo que es el cántico de Jehová, y entonces toda la congregación, mientras estaba el holocausto, mientras se quemaba la víctima allí, estaba en el cántico de Jehová. Por eso ese cántico nadie lo enseñó. Ninguna denominación ni ningún ministro puede decir, no, yo enseñé a este nuevo estilo, a esta nueva cosa. No, eso es algo que se estableció por profecía y lo estableció David en su tiempo a través del Espíritu de Dios. Y eso es lo que nos va a dar a nosotros todos y a la iglesia del Señor Jesucristo. Ese cambio es lo que va a traer que nosotros podamos participar de lo más excelente. Y ese lugar oscuro de nosotros, de nuestro espíritu, va a comenzar a brillar en su chicaina o chequina gloria, que eso es lo que participaba solamente el sumo sacerdote. Pero nosotros ya teniendo entrada, o tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, participamos del lugar santísimo y lo hacemos nosotros práctico en lo que es el culto y la adoración a Dios, para que entonces se cumpla lo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas. No hay mejor forma de alcanzarlo que dándose completamente de corazón, y no hay mejor forma de bendecir a nuestros amados, nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes, que no sea a través de corazones tan sencillos como el tuyo y el mío, y que realmente adoremos juntos y participemos del gran misterio de su presencia y de la gloria de que el Señor quiere que seamos partícipes. ¿Ok? Entonces vamos a leer entonces ok, leemos Amós 9, 11 y 12, ¿verdad? Sí. Ok, y leímos quedamos entonces en el capítulo 15, hay algo que dice de los gentiles también. Ok. Sí. Estoy leyendo aquí. En el mismo Okay. Amós. Yo hablé de la chicana o chequina gloria de Dios, que es la gloria de su presencia, ¿ve? Y ahí recuerden esto mismo, la diferencia entre Cristo no es un símbolo, Cristo no es un tipo, Cristo no es un ministerio, Cristo no es simplemente es Emmanuel. ¿Qué es Emmanuel? ¿Qué es Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros, revelado a nosotros, ¿verdad? Sí. Dios con nosotros, Emmanuel. A ver cómo dice, entonces imagínense, nosotros participando de Dios. No es lo mismo que yo hable de Dios a que nosotros, que Dios nos hable, vaya, y que participemos abiertamente. No es lo que dijo Jesús. Dios busca un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Entonces, esa es la base de lo que es el tabernáculo de David, la adoración a Dios, de la forma que Dios lo estableció a través de su siervo David. ¿Okay? Bien, entonces vamos a buscar ahí Mateo 1.23, que es Dios con nosotros, Juan 1.14. ¿Me ayudan con la...? Sí. Estaba en Hechos. Juan 1.14. ¿Sí puede buscar los otros? Okay, aquí tenemos. Y aquel verbo se hizo carne. Fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, ¿dónde habita el verbo? En nosotros. ¿En nosotros? Okay. Y Juan 1.14 fue el que leíste. Sí. Y Mateo
1:23 es igual, ese es Emmanuel, Dios con nosotros. Sí. Ya tiene sentido. El sentido que tiene, mire, ya recibiste a Cristo, sí, Cristo habita en mi corazón, vive en mi corazón, ok. Pero Cristo habita en el corazón de todos nuestros hermanos de Pentecostés, todos nuestros hermanos tradicionales y todos nuestros hermanos ortodoxos o católicos, lo que fuera. Pero una cosa es que habite y otra cosa es que nosotros seamos el instrumento para que se muestre, se manifieste y también podamos recibir la bendición de su presencia y su realidad. ¿Ve? No podemos ir a aquella historia donde tan romántica, tan espiritual, que decía, en el silencio del templo, sin ver a Dios, se siente su presencia. No, aquí no tiene que ser en silencio, pero su presencia se va a sentir. La vas a sentir, tu alma va a participar de la emoción y tu cuerpo va a participar de esa realidad y tu espíritu, ahí donde está el secreto. Si tu espíritu se desarrolla, si tú te desarrollas como un hijo de Dios, pues tu cuerpo y tu espíritu, mejor dicho, tu alma y tu cuerpo también se desarrollan como un hijo de Dios. Porque de ahí, de la semilla, es donde está todo el misterio. Y de esa semilla, ahí es donde está todo el misterio para que se produzca lo que se tiene que producir en nosotros, el cambio. Y ese cambio es un cambio de naturaleza. ¿Están conmigo? Entonces, ese es el secreto. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Gloria qué es? Bueno, pues gloria es exactamente el final, la redención total. Si tú puedes llegar a ser participante de esa gloria, pues, ¿por qué no llegar también no solamente a desear, sino a ver que esa gloria te alcanza? Pues estoy seguro que va a ser. Si no, dice, probadme. Dice, Señor, prueba a ver si es verdad. La única forma que nosotros podemos recibir una verdad y creerla, y para que se fije, es experimentarla. Es vivirla, sí. Sí. Ahora yo te digo, oye, mira, el jugo de tomate tiene vitamina C y es muy bueno y sabe así de esta forma y sabe lo otro. Ok, tú lo crees todo. ¿Verdad? Como los hijos creen a los padres. Pero ¿qué pasa? Que necesitamos tomar el jugo de tomate. Entonces después que lo tomamos digo, oye, espérate, yo era una idea lo que tenía, esto es delicioso, esto es mejor que, a lo mejor no te gusta, pero seguramente si nuestros padres nos dan una cosa buena, pues, y lo probamos, yo creo que entonces eso va a ser efectivo. Bien, entonces 2 Corintios 5:19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esa es la palabra reconciliación. ¿Qué es reconciliación? Rapidito. Hay dos personas peleadas, entonces se reconcilian, ¿no? ¿Qué más? Amigarse otra vez. Sí, amigarse otra vez, a tener, Quitar la enemistad. quitar la enemistad. Y entonces de la mente natural, ¿qué cosa es? Enemistad. Contra Dios. De serpiente, enemistad, de vida natural. Ah, entonces espérate. Entonces este es el camino para poder participar del árbol de la vida, del conocimiento, ¿ve? No del bien y del mal, sino del conocimiento de la eternidad que Dios puso en nuestro corazón. Ahí está dentro. ¿Ve? Y entonces, bueno, pues, ojalá no digo, yo estoy buscando gente que le interese lo mismo, y si no, pues vamos a bendecir entonces a aquellos que no tienen ninguna idea, o que no tienen tal vez nada, que no tienen entendimiento, niños, jóvenes, indoctos, incrédulos. Es importante la reunión de la iglesia. Donde hay 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo. ¿Ve? Bien, entonces tenemos, miren, ahora hay algo muy importante. Yo quiero terminar, nos queda como 2 minutos, sí, o 3, 5 minutos. En 5 minutos vamos a hacer un resumen. Hay 2 cosas que tenemos que encontrar aquí dentro, y una que es
lo que es la gloria de Dios, Shekinah, gloria de Dios, que vamos a tener en la próxima clase, y tenemos entonces el asiento de misericordia. Son dos cosas que están ahí dentro. Ok, vamos a traducirlo todo para poder darlo la próxima vez. El asiento de misericordia está aquí, en el trono de la gracia en nuestro corazón. Ok, todos aquí esta noche estamos en Sion. Sion no es ahora el lugar del templo, Sion es un lugar físico. ¿Ve? Porque si usted ve todo lo que hay en Sion ahí, podemos ver el capítulo 12 del libro de Hebreos, donde dice, nos hemos acercado al monte de Sion, a la multitud de millares de ángeles. ¿Ve? Esta mañana cuando vino la hermana Lorena a traer la visión, inmediatamente que ella se acercó y que comenzó a dar la visión, inmediatamente yo detecté por lo menos 2 ángeles que nunca yo había detectado. ¿Ve? Y eran bien fuertes ahí. Vinieron hasta acá. Y yo no vi nada. Entonces no puedo decir yo vi, pero lo sabía. Y lo vi, lo discerní, que es la palabra. Y no tengamos temor. Hay cosas tremendas, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni subieron al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Si le amamos, podemos entrar en ese tabernáculo, hacer parte y podemos entonces traer esa bendición a todas las personas que necesitan esa bendición. Desde luego que lleva trabajo, ¿entiendes? Lleva trabajo porque los músicos, los cantores, todos tienen un trabajo muy importante en todo esto. Y sobre todo aquellas personas que con ese propio espíritu, un mismo espíritu, están dispuestos a que otros participen de la bendición. Bueno, si nosotros tenemos todas estas cosas bien en orden y podemos saberlas, podemos entonces, sin mucho preámbulo, entrar completamente a lo que es el trono de la gracia que está en nuestros corazones, a participar de ese asiento de misericordia y participar de la Shekinah gloria o Shekinah gloria de Dios, que tiene una manifestación maravillosa en este tabernáculo de David. Y hasta que el día que entonces los ojos nuestros se puedan abrir, o que el Señor los abra y podamos ver, así como vio el siervo de Eliseo, que le dijo, Señor, abre los ojos para que esta gente vea. Ahorita hay cosas que están alrededor nuestro y no vemos, y debemos verlas, y podemos verlas, y podemos participar. Pero la clave de todo esto es la realidad de que estamos nosotros participando de su espíritu, estamos en su presencia y del poder de lo que es el llegar a se culmine completamente la redención, que es el secreto más tremendo que existe en los corazones y en la vida de todos los hombres, pero que nosotros lo sabemos. Sabemos el camino, sabemos qué hacer y solamente poner por práctica lo que el Señor pone a nuestra disposición. Lo que usted pueda averiguar, tráigalo para la próxima clase. Y entonces vamos a pedir que nos ayude un poco los músicos y vamos a hacer un poquito más, vamos a tener un poquito de participación. Y si hay algunas preguntas, pues hay gente aquí que pueden contestar y usted también puede poner su opinión y también puede ver lo que Dios le haya revelado. Pero estamos en un tiempo maravilloso donde realmente podemos poner por práctica y tenemos, a favor nuestro tenemos algo muy importante, que llevamos años cantando en el Espíritu, cantando el cántico de Jehová, el cántico en el Espíritu, y participando de su presencia, participando de la visitación angelical y de estas cosas que hacen que el culto a Dios sea una cosa que podemos estar hasta 3 horas, 4 horas, 5 horas, y no nos damos cuenta porque es algo que es tan acogedor y que no queremos salir de ese ambiente, ¿verdad? Padre, te damos gracias esta noche por la bendición de tu presencia. Cristo en nosotros
sabemos que no es una idea, sino una realidad que produce a 100% en el lugar santísimo de nuestro espíritu. Gracias, Padre, por la oportunidad de practicar y de participar de los misterios escondidos y de también hacer partícipe a otros de tus bondades, de tu misericordia y de tu amor. En tal forma, Padre, que no solamente indoctos o incrédulos crean que realmente tú estás aquí, sino que también todo que entre participe de una sanidad completa de todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Gracias por el tiempo de restauración de todas las cosas, sobre todo de el tabernáculo de David, que estaba caído y que se está levantando en nuestros corazones, en nuestra iglesia y en todo el mundo. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre.